Felicidad Abelera y estas son las noticias de Mediodía en Digital. Noticias Telemundo Digital. Identificadas las 17 víctimas mortales del incendio en el Bronx, varias de una sola familia con edades entre 2 y 50 años. Ya hay una primera demanda contra la ciudad de Nueva York y contra los dueños del edificio por negligencia. Un niño de 5 años prendió fuego a un árbol de Navidad con un encendedor, ocasionando el incendio de Filadelfia en el que perdieron la vida 12 personas. En una inspección se encontraron detectores de humo inservibles, sin baterías o incluso guardados en cajones. Omicron ya representa el 98% de los contagios en el país. En Chicago, las escuelas públicas vuelven a abrir en medio de la preocupación de los padres por posibles contagios. En México, los casos aumentan sin parar y siguen faltando pruebas para detectar el virus. La inflación acumulada en diciembre marca récord histórico con el 7%. En tiendas y supermercados siguen faltando productos y los que hay son más caros. El consumo promedio de una familia está bajando. Las 17 víctimas mortales del incendio en un edificio del Bronx neoyorquino ya han sido identificadas, mientras se presenta la primera demanda contra la ciudad de Nueva York y a los dueños por negligencia. Pasemos con Carla Amezola, que está en un albergue con las familias afectadas y nos cuenta lo último. Carla, adelante, buenas tardes. Felicidad, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Seguimos aquí en el Bronx, donde un incendio en un edificio de apartamentos dejó un saldo de varios muertos y heridos este domingo y la gente todavía está tratando de recuperarse de este día. Hay muchas personas que fallecieron, otros que fueron llevados a hospitales y que en este momento se están debatiendo entre la vida y la muerte. Ya conocemos las identidades de algunos de ellos. Este incendio provocado por un calefactor en una de las unidades dejó más de 70 personas afectadas, 59 de las cuales fueron hospitalizadas. Al menos 10 niños, además de los que murieron, fueron llevados a hospitales. Sus edades oscilan entre los 7 meses y los 16 años. Esto sería los niños que están hospitalizados. Varios de los fallecidos parecen ser de una sola familia porque comparten los mismos apellidos. Sin embargo, aún no ha sido confirmado esto por la policía. Nosotros hemos hablado con personas hispanas que fueron desplazadas de sus hogares y están durmiendo en hoteles y en otros lugares, pero temen que puedan ser pronto desalojados, ya que nos han compartido tanto los afectados como los que están ayudando que hoy probablemente tengan que irse a otros albergues más lejos y están preocupados obviamente porque ellos se han quedado sin nada y no saben qué es lo que pasará. Es el reporte hasta el momento. Felicidad, regreso contigo. Sí, les cambió la vida. Gracias, Carla. Un niñito de 5 años fue quien ocasionó el incendio en un edificio de viviendas en Filadelfia hace una semana, según los investigadores del siniestro. El pequeño estaba jugando con un encendedor con el que prendió fuego a un árbol de Navidad en el apartamento en el que se desató el incendio. Allí había 14 personas, de las que murieron 12, incluidos 8 niños. El pequeño sí sobrevivió y luego le contó a la policía que él había prendido el árbol con el encendedor. Después del incendio, los investigadores encontraron varias alarmas de humos sin baterías, alguna en el suelo o guardadas en cajones. Sí hubo una que llegó a funcionar, pero su alerta llegó demasiado tarde. Vamos a tener compasión por este niñito. Seguimos en Filadelfia, donde las 4 personas que iban a bordo de un helicóptero medicalizado lograron salvarse después de que el aparato se precipitara a tierra, estrellándose junto a las escalinatas de una iglesia. El helicóptero venía de Maryland y trasladaba a un bebé de 2 meses al Hospital Infantil de Filadelfia cuando surgió una avería que obligó al piloto a intentar un aterrizaje de emergencia. La aeronave quedó inservible, pero sus 4 ocupantes lograron sobrevivir. Esa es una muy buena noticia. La variante Omicron del coronavirus ya está presente en el 98% de los contagios, algo que hace creer a la FDA que todos nos vamos a terminar contagiando. Es mucha información la que surge a cada momento sobre el COVID, entre ellas la recomendación del uso de máscaras más sofisticadas y con mayor protección, como la N95. Los alumnos vuelven hoy a las clases en las escuelas públicas de Chicago, mientras el sindicato de maestros debe ratificar que apoya ese regreso. Esta vuelta es bien recibida por muchos padres, pero otros temen por la seguridad de sus hijos. Rubén Pereira nos informa. Buenas tardes, Rubén. ¿Qué tal? Felicidad. Así es, más de 300,000 alumnos de las escuelas públicas de Chicago regresaron a clases presenciales después de 5 días de ausencia. Esto debido a este acuerdo tentativo entre el sindicato de maestros y el distrito escolar de Chicago. Un acuerdo tentativo sobre las medidas de seguridad para evitar contagio. Vamos a hablar precisamente con María Moreno del sindicato de maestros. María, díganos cuáles son los puntos principales de este acuerdo. Son uno, que va a aumentar la capacidad de CPS a hacer rastreos de contacto a nivel escolar.
va a haber una métrica de seguridad a nivel escolar donde cambia de instrucción presencial a virtual cuando hay un alto porcentaje de educadores o estudiantes ausentes por COVID. Se va a proporcionar máscaras KN95 a los estudiantes y educadores si lo necesitan, y va a haber más pruebas de COVID cada semana en cada escuela para identificar cuando hay casos de COVID para los estudiantes y educadores en las escuelas. Y hoy los más de 20,000 miembros del sindicato van a ratificar o no este acuerdo tentativo, ¿no? Esta tarde. Sí, de acuerdo. Ya comenzaron a votar ayer a las 3 y terminarán hoy a las 4 de la tarde. Perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, mientras tanto, el secretario de Educación de la Nación ha dicho que enviarán pruebas de coronavirus a las escuelas en todos los estados. Esto fue lo que dijo. Esperamos que la semana que viene vamos a empezar a dar los exámenes a los estados. Ellos pueden aplicar, empezando hoy, pueden aplicar con el CDC para recibir las pruebas, y nosotros vamos a trabajar fuerte para asegurar que tengan las pruebas para que puedan mantener las escuelas abiertas. Y felicidad sobre este regreso a clases en Chicago. Hemos hablado con varios padres de familia, mientras para unos es un alivio, otros pues todavía están preocupados por los contagios de este virus. Por lo pronto es todo. Regreso contigo. Pues sí, normal esta situación para los papás, no saber si regresar o no a sus niños, ¿verdad? Oscuro panorama en México, el que presentan los contagios de COVID, que cada vez son más, aunque haya bajado el número de fallecidos. Mientras, siguen faltando pruebas para detectar la enfermedad. Raúl Torres, cuéntanos, por favor, adelante. En México se vive el momento de mayor contagio y también de incertidumbre por falta de pruebas. Yo te saludo desde la capital mexicana. Por la variante Omicron, están saturados los centros de atención para pruebas rápidas y gratuitas. También los laboratorios privados, y es que miles buscan una prueba. Muchos llegan de madrugada, pero no hay para todos. Escuchemos qué dice la gente. Deberían de poner más atención a todo el pueblo, ¿no? Para que nos puedan atender mejor. Sospechan que se contagiaron y no es para menos. 33,626 nuevos casos se reportaron ayer 11 de enero. Es el mayor número de toda la pandemia. Y mientras se reportó que el presidente Andrés Manuel López Obrador en su segundo contagio se encuentra bien, el encargado de las políticas contra el COVID-19, Hugo López-Gatell, le dijo a la gente que si tiene síntomas que no vayan a hacerse la prueba, que se queden en casa. Escuchemos. Se aceleran a ir por una prueba COVID. Lo que va a ocurrir es que se van a angustiar porque van a estar en una fila en un laboratorio público o privado esperando recibir una prueba COVID. Por supuesto, ha sido duramente criticado. La gente dice que el gobierno los ha dejado solos. En todos los lugares hay una desorganización total. Ya fui a varios puntos y ahorita me dicen que me espere aquí para ver si es posible que consiga una ficha. Y aunque disminuyó de manera importante el número de muertes, según especialistas, faltan muchos por contagiarse. Escuchemos al epidemiólogo Alejandro Macías. Por lo que ha ocurrido en otros países, que al menos la mitad de la población se va a infectar en las siguientes semanas. Así que quienes no nos hemos contagiado y los que ya lo hicieron, pero podrían contagiarse otra vez, tenemos que seguir cuidándonos. Regreso contigo. Claro, lo principal, cuidarnos mucho, protegernos, también estar comiendo bien. Mañana, Noticias Telemundo presentará el especial Coronavirus, la ola Omicron, con toda la información que usted necesita saber. Será a las 7, 6 del centro y también por todas nuestras plataformas digitales. Hoy se presenta en una corte la joven de 18 años de Nuevo México que tiró a su bebé recién nacido a un contenedor de basura y que enfrenta cargos por intento de asesinato. A propósito de este caso, es importantísimo recordar que en este país existe la ley Safe Haven o santuario, bajo la cual se puede dejar de manera segura a los bebés recién nacidos en ciertos lugares. Escuchen lo que dicen activistas y abogadas. El impacto más grande ha sido darle la oportunidad a la madre de que puede ser anónimo. Se han ayudado a madres desde 13 años hasta 41 años, de todo nivel económico. El estatus migratorio en estos casos no importa, nadie hace preguntas, es un proceso 100% anónimo, mientras, como decimos, siempre se haga dentro del marco de la ley. La mayoría de los estados tienen leyes similares y lo mejor es que averigüe en qué estado usted está y cuál es la ley en ese estado. Por ejemplo, hay estados donde los niños pueden ser dejados hasta los 30 días, donde los niños también pueden ser dejados en iglesias.
Que quede bien claro, sin preguntas, un recién nacido puede ser entregado de manera segura en estaciones de bomberos o de policía, en hospitales y en centros de emergencia. La inflación en Estados Unidos no detiene su ascenso. Con los datos de diciembre, la subida se eleva al 7%, la mayor tasa interanual registrada desde 1982. Pero crecen los precios y escasean muchos productos en tiendas y supermercados. Omicron, problemas de transportación, el clima y hasta nuestros hábitos de comer han tenido un efecto en lo que consumimos. En 2019, el promedio de gasto semanal en los hogares era de $113, cantidad que subió en el 2020 hasta los $161, pero volvió a bajar en 2021 hasta los 144. Otro dato importante es la falta de conductores de camiones, hasta 80,000 en octubre pasado, un récord histórico, lo que influye en la distribución a tiempo de las mercancías. Y también el ausentismo laboral por enfermedad o por cuarentena. Por ejemplo, en la conocida cadena de tiendas Stu Leonard's en Connecticut, Nueva York y Nueva Jersey, aumentó del 2 al 8% durante la pandemia. Último adiós con todos los honores al ex senador demócrata por Nevada, Harry Reid, fallecido el pasado 28 de diciembre a los 82 años. Sus restos permanecerán en la rotonda del Capitolio en Washington hasta media tarde. Allí se ha celebrado una ceremonia en recuerdo del que fue el líder de la mayoría demócrata en el Senado y gran apoyo para las políticas del expresidente Obama. Un acto al que han asistido, entre otros líderes políticos, la vicepresidenta Kamala Harris y la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi. Ataque racista en Nueva York contra una madre y su hijo de 14 años que fue golpeado por un hombre mientras viajaban en tren. El agresor lanzó insultos contra los mexicanos y terminó dándole un puñetazo al menor. Ángel Villagómez tiene el relato de lo que pasó. Adelante, Ángel. Muy buenas tardes, Felicidad. Aquí en Nueva York crece el pánico entre los usuarios de los trenes después de que este pasado lunes un joven de 14 años fue víctima de ataque racial y golpeado por un sujeto mientras andaba en el tren, al cual la policía se encuentra buscando. Hablamos en exclusiva con la mamá de este joven, que nos relató el horrible momento que vivieron. La policía de Nueva York necesita ayuda para poder capturar al sospechoso que, según las autoridades, golpeó a un menor de 14 años y lanzó insultos contra los mexicanos cuando el pequeño se transportaba con su mamá por tren. Con mucha tristeza y temor, la mamá del niño habló con nosotros. Ella habla el dialecto mixteco y con la ayuda de su hija, quien hizo de traductora, nos relató lo que pasó este pasado 10 de enero. ¿Cómo ocurrió el incidente? ¿Cómo recuerda usted el incidente? Escuela. Yo estaba sentada acerca de esta persona. Esta persona empezó a hablar diciendo que odia a los mexicanos. Mi hijo, el 14 años, estaba parado. El individuo se paró y se topó con mi hijo y dice, a mí no me gustan los mexicanos, odio a los mexicanos, y le dio un puñazo a mi hijo, lastimando su nariz, y él empezó a sangrar, no solamente empezó a sangrar de la nariz, pero también de la boca. Los daños no fueron solo físicos, hoy día también sufre de daños emocionales. Mi hijo no está bien, no se siente bien. ¿Qué mensaje le pediría a ustedes a las autoridades para que esto no se vuelva a repetir? Con seguridad calle. Yo quiero mandar un mensaje para el alcalde de la ciudad de Nueva York, que haga su trabajo, que ponga más policías en las estaciones del tren para que este incidente no vuelva a ocurrir a ningún otro niño por el simple hecho de ser hispano o ser mexicano. Si usted pudiera hablar con el agresor, si lo viera cara a cara, ¿qué le diría? Yo le diría por qué pegó a mi hijo. Porque es un niño, no es un adulto. Tenemos derecho. La policía de Nueva York ofrece $3,500 de recompensa a quien ayude a dar con el paradero del supuesto agresor. Esto es todo lo que tengo desde Nueva York. Ahora regreso contigo. Gracias, Ángel, por ese reporte, y vamos a admirar el valor de esta madre. No hay por qué quedarse callados. Nadie se merece esas faltas de respeto. De verdad que hace falta amor en el mundo.
En el aeropuerto hondureño de San Pedro Sula, un hombre consiguió entrar en la cabina de mando de un avión de American Airlines cuando los pasajeros se embarcaban para volar a Miami. El intruso llegó a asomarse por una de las ventanas de la cabina y sacó medio cuerpo fuera mientras amenazaba con saltar al vacío. Varios instrumentos de vuelo quedaron dañados y el avión tuvo que ser sustituido, lo que ocasionó un retraso considerable. Síguenos en nuestras redes sociales para más noticias y visita noticiastelemundo.com.